presencia, hoy me acerco a ti. Un saludo muy especial para todos en esta mañana, hoy martes 29 de julio. Desde aquí, como siempre, les enviamos un fuerte abrazo de cariño. Gracias a todos por acompañarnos y recuerden, por favor, dejarnos allí su mensaje para saber que nos están acompañando. Bueno, hoy estamos, como ustedes saben, en nuestro día Coyavín, un día que apartamos para acercarnos a Dios de una manera especial, iniciando con este tiempo devocional, 5:30 de la mañana. Luego, recuerden ustedes que tendremos nuestro tiempo de intercesión al mediodía, también de forma virtual, y estaremos finalizando con nuestros tiempos de alabanza a las 5 en Marabel y a las 6 de la tarde en el distrito centro. Les animo a que dispongamos nuestros corazones para sumarnos también a estos tiempos. Bueno, en las últimas semanas hemos venido hablando acerca de una temática que hemos denominado fidelidad y administración. Y nos hemos basado en aquella famosa parábola de los talentos, lo que nos cuenta el Evangelio de Mateo acerca de esta parábola. Hay, sin duda alguna, muchos aspectos, muchas verdades importantes de las cuales nos habla la palabra de Dios acerca de la administración, principios que son esenciales para que podamos ser esos administradores fieles que Dios espera que seamos. En primer lugar, una de las primeras cosas que dijimos es que el punto de partida para ser buenos administradores es reconocer que somos siervos. En otras palabras, que hay alguien que está por encima de nosotros, que en este caso, por supuesto, es Dios, y que nuestra voluntad como administradores, nuestras decisiones, nuestros proyectos, nuestros planes, nuestros objetivos, las metas, etcétera, todo eso está subordinado a la voluntad de nuestro Señor. Eso es lo primero. El buen administrador, a la luz de la palabra de Dios, entiende y asume su papel como siervo. Pero además de esto, ese siervo también reconoce una verdad muy importante, que es evidente, pero que al ser humano le cuesta trabajo aceptar, y es que todo lo que tenemos viene de parte de Dios. Dios es la fuente de todas las cosas. En realidad, nada es nuestro. Lo que tenemos lo hemos recibido. También hemos resaltado hasta aquí un aspecto muy importante, que es el asunto de las capacidades. Recuerdan, los que han estado allí con nosotros semana tras semana seguramente lo tienen muy presente. Esta parábola nos dice algo que también es evidente, una realidad evidente para todos los seres humanos, y es que las capacidades son distintas, pueden variar de una persona a otra. Pero lo que también nos recuerda esta parábola, y esto ya lo hemos dicho, simplemente lo estamos aquí recordando, es que aunque las capacidades pueden variar, para Dios lo más importante es la fidelidad. Eso es lo más importante, es decir, el carácter, los principios, la fe del administrador. Y la semana pasada estuvimos hablando del perfil de cada uno de los siervos, el que recibió 5 talentos, el que recibió 2 talentos, el que recibió 1 talento. Y ese que recibió más nos recuerda a nosotros que entre más recibimos, más responsabilidad tenemos. Al que más se le da, dice la Biblia, más se le demanda. Una mayor cantidad viene también con una mayor responsabilidad. Ese siervo del medio, el que recibe 2 talentos, que no recibe tanto ni tan poquito, que está como en la mitad, nos recuerda también la importancia del contentamiento, de estar contentos con lo que tenemos. Este siervo no perdió tiempo mirando si este tenía más o este tenía menos, sino que tomó lo que recibió y fue igualmente productivo. Pero el último siervo, el que recibió 1 talento, nos recuerda también la importancia de
dejarnos dirigir por Dios en nuestros esfuerzos. Este hombre se esforzó cavando un hueco en la tierra, pero su esfuerzo fue totalmente improductivo, no lo llevó a ninguna parte. Lo único que hizo fue esconder lo que había recibido de parte de Dios. Ahora, si nosotros seguimos avanzando en esta parábola como lo vamos a hacer en esta mañana, nos vamos a encontrar con otros dos elementos muy importantes de los cuales nos habla el Evangelio de Mateo, que tiene que ver por una parte con el tiempo. El tiempo es muy importante en cuanto a la administración, y por otra parte también con la rendición de cuentas. Esto es clave aquí, el tiempo y la rendición de cuentas. El primer factor, el tiempo, influye en todos los aspectos de la vida. La vida está hecha precisamente de tiempo. Y la cuestión con el tiempo es que es finito, es que ninguno de nosotros va a estar en esta tierra para siempre. Y además es irreversible. El tiempo que se va no vuelve. Y en segundo lugar, cuando hablamos de la rendición de cuentas, vamos a hablar de eso hoy, tiempo y rendición de cuentas. Cuando hablamos de rendición de cuentas, pues esto sin duda nos lleva a pensar en la responsabilidad por nuestras acciones, por nuestras decisiones, por los resultados que alcanzamos. Este señor de esta parábola no simplemente repartió talentos, sí, a la loca, sino que reparte, pero luego dice, infórmeme cómo le fue con esos talentos. Y eso es justamente lo que Dios hace, de manera que yo tendré un día que dar cuentas también de lo que he recibido, de lo que Dios ha puesto en mis manos. Y quiero que vayamos a la Biblia para mirar qué nos sigue diciendo esta parábola de los talentos. Mateo capítulo 25, versículo 19. Dice la Biblia, después de mucho tiempo, aquí aparece el factor tiempo, como decíamos hace un momento, vino el Señor de aquellos siervos, el que les había dado los talentos, las sumas de dinero que ellos tenían. Vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Arregló cuentas con ellos. Primero, el tiempo, pasó un tiempo, Él les dio un tiempo a cada uno de ellos, un tiempo finito, específico, puntual, pero también los llamó a rendición de cuentas a estos siervos, a cada uno de los tres. Y vamos a hablar entonces en primer lugar del tiempo, y quiero que recordemos aquí algo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 15 al 17. Miren lo que dice Pablo acerca del tiempo. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien el tiempo. Dice, porque los días son malos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Miren cómo andan, dice Pablo. Aprovechen bien el tiempo. No vivan como necios, vivan como sabios. Disciernan, conozcan, descubran cuál es la voluntad del Señor. Miren que cada uno de estos siervos recibió unos recursos de acuerdo a su capacidad, como ya lo hemos venido diciendo. Pero cada uno de estos siervos también recibió un tiempo específico para administrarlos, para ponerlos a producir. Cuando nosotros entendemos la naturaleza del tiempo, las características del tiempo, esto tiene que llevarnos sin duda a ser mucho más diligentes, a ser mucho más sabios en el aprovechamiento de las oportunidades y a tener un entendimiento cada vez más claro de la voluntad de Dios. La diligencia, que es un elemento que encontramos ahí en lo que dice el apóstol Pablo acerca del manejo del tiempo, la diligencia tiene que ver
con el compromiso constante de una persona con la excelencia, pero también con la finalización exitosa de todo aquello que le es encomendado. Una persona diligente entiende que su tiempo es finito y entiende que los días se agotan, se acaban, que no vamos a estar aquí para siempre. No poner todo nuestro empeño en las diferentes tareas, en las cosas que nosotros hacemos o simplemente prolongarlas, postergarlas indefinidamente, lo único que hace es llenarnos de frustración, de remordimientos, de desánimo. Y esto inevitablemente nos va a llevar a nosotros a estancarnos, ya sea profesionalmente, laboralmente, espiritualmente. Miren que una de las conductas más comunes, hablando del tiempo, tiene que ver con esa postergación constante, indefinida, que las personas hacen con sus tareas, con sus proyectos, con sus planes. Lo vamos dejando todo para después, aunque no sabemos específicamente una fecha, un momento, simplemente vamos aplazando, aplazando, postergando, como, como si fuéramos dueños del tiempo, como si supiéramos exactamente cuánto tiempo tenemos. Y no hay nada más absurdo que eso. Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo de vida le queda. Ninguno. Nadie. Nosotros quisiéramos, por supuesto, que nos queden muchos años por delante y que estemos fuertes, saludables en todos esos años, pero no sabemos. Y postergar indefinidamente lo que tenemos que hacer es como jugar con el tiempo, como jugar a ser dueños del tiempo. Vamos aplazando, vamos postergando, la vida se va pasando y ese tiempo que se va se pierde y no regresa. Puede que vengan nuevas oportunidades, puede que vengan otros tiempos, pero los que desperdiciamos ya no podemos hacer nada sobre eso. Ya no podemos hacer nada sobre eso. Aquí el apóstol Pablo menciona el aprovechar el tiempo y el aprovechar también las oportunidades. Y esto es algo que identifica también a un buen administrador. El buen administrador está preparado para aprovechar las oportunidades que la vida le va presentando. Qué importante es cuando en la vida, y muchos especialistas del comportamiento humano hablan de esto, qué importante es cuando en la vida coincide la preparación y la oportunidad. ¿Sí? Cuando uno está preparado para cuando llegue esa oportunidad, uno pueda aprovecharla. Eso es lo que hace un buen administrador. Un buen administrador es proactivo. Un buen administrador se prepara, se anticipa. Un buen administrador lee, estudia, está enterado, está atento a lo que está ocurriendo alrededor y sobre todo un buen administrador tiene iniciativa, porque es sabio en el manejo de su tiempo y en el aprovechamiento de las oportunidades. Un buen administrador no se deja llevar únicamente por lo que siente. Un buen administrador no se deja llevar únicamente por las circunstancias, por el entorno, por sus sentimientos, por sus emociones. Un buen administrador es disciplinado, es constante, es proactivo. Pero además aquí Pablo menciona algo muy interesante hacia el final, en el versículo 17, él dice, sean entendidos, dice allí, en cuál es la voluntad del Señor. Desarrollen, en otras palabras, entendimiento en cuanto a la voluntad de Dios. ¿En cuál es la voluntad de Dios? Y aquí, este es un punto clave en el tema del tiempo. ¿Saben cuál es la mejor manera de aprovechar el tiempo? Desarrollar entendimiento en la voluntad de Dios.
Porque cuando yo voy descubriendo qué es lo que Dios quiere para mí, pues yo gano mucho tiempo, yo aprovecho bien mi tiempo, porque gran parte de nuestro tiempo perdido, escúchenme esto, tiene que ver con nuestro desconocimiento de la voluntad de Dios. Porque cuando yo no conozco la voluntad de Dios, yo empiezo a dar vueltas, empiezo a tomar un montón de caminos, me voy aquí, me regreso acá, pruebo por este lado, no me devuelvo, pierdo un montón de tiempo. Pero cuando yo sé qué es lo que Dios quiere para mi vida y desarrollo entendimiento en la voluntad de Dios, pues yo puedo aprovechar mejor el tiempo que tengo. Yo sé a dónde voy. No tengo tiempo que perder y sé lo que tengo que hacer. Necesitamos desarrollar entendimiento en la voluntad de Dios. ¿Y esto cómo se logra? Esto se logra primero a través de una relación constante con su palabra. En la medida en que nosotros tenemos un vínculo estrecho con la palabra de Dios, vamos desarrollando entendimiento acerca de lo que Dios quiere. Seguramente Dios no me va a decir en su palabra, este es el trabajo, este es el emprendimiento. No, seguramente eso no lo voy a encontrar en la Biblia. Pero en la medida en que yo tengo un vínculo con ella, yo tengo un entendimiento acerca de lo que Dios quiere para mí y puedo decidir con claridad, con contundencia y aprovechar mejor mi tiempo. Ese entendimiento acerca de la voluntad de Dios se desarrolla también en mi comunión con Él, en mi cercanía con Él, con la guía del Espíritu Santo cuando yo voy desarrollando el discernimiento espiritual y soy menos guiado por lo que siento y más guiado por los principios, por la palabra y la verdad del Señor. Y por supuesto, también vamos desarrollando ese entendimiento acerca de la voluntad de Dios cuando somos edificados, cuando somos acompañados por un pastor, por un líder, cuando buscamos un consejo, cuando buscamos una dirección, una ayuda, porque también para eso Dios ha puesto pastores en nuestra vida, para que vayamos descubriendo la buena voluntad de Dios para nosotros. Entonces, miren que aquí Pablo nos habla de varias cosas importantes acerca del tiempo, que es el primer elemento que estamos resaltando hoy. Un buen administrador sabe que no va a tener un tiempo infinito, sino que su tiempo es limitado y tiene que aprender a administrar también ese tiempo, los recursos en el tiempo que le ha sido asignado, que al final no sabemos cuánto es. Simplemente tenemos este presente y tenemos que prepararnos muy bien para administrarlo. Pero en segundo lugar, la parábola de los talentos también nos habla a nosotros acerca de la rendición de cuentas. Estos siervos fueron llamados también y cada uno tuvo que exponer pues cuál había sido su experiencia, su rendimiento, su trabajo, lo que hicieron, lo que dejaron de hacer, cuánto ganaron, cuánto recibieron, la rendición de cuentas. Y quiero que vayamos ahora a Romanos 14:12. Acompáñenme allí. Dice la Biblia de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Miren lo que dice aquí Pablo en Romanos. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Miren que hoy en día se habla mucho en las empresas, en las organizaciones, de la gestión de la calidad, que tiene que ver básicamente con la mejora continua, algo que le permite a las empresas estar mejorando todo el tiempo sus procesos, sus procedimientos para tener un mejor rendimiento. Entonces, bueno, este año lo hicimos de esta forma, entonces evaluamos, miramos qué podemos mejorar y para el otro año lo hacemos mejor y así, vamos mejorando. Esa es la idea. Básicamente en eso consiste este asunto de la calidad o de la mejora continua. Y esto es algo que impulsa naturalmente el crecimiento y que solamente se puede lograr cuando hay una revisión permanente
de la administración de los recursos. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y esto que nos dice aquí el apóstol Pablo en la carta a los romanos, refleja claramente lo que también nos dice la parábola de los talentos, donde cada siervo dio cuenta de sí, de lo que cada uno había recibido. Y quiero que me atiendan aquí, que esto es muy importante. Miren, nosotros o estos siervos, para comenzar por ahí, estos siervos no dieron cuenta de la administración del vecino. Ellos dieron cuenta de su propio trabajo, de sus propios talentos, de cómo ellos manejaron su tiempo. Nosotros, cuando estemos cara a cara con el Señor, no vamos a dar cuentas por alguien más. Vamos a dar cuenta de lo que pasa con nosotros, de lo que ocurrió con nosotros. Y esto tendría que llevarnos a, a dejar de mirar y de juzgar y de señalar a otros y a concentrarnos más bien en lo que estamos haciendo con lo que nosotros hemos recibido. Miren cuánto tiempo, cuántos esfuerzos, cuántos desgastes tienen las personas juzgando la administración de otros. Dicen, oiga, mire la familia de este, mire la economía de este, mire la vida espiritual de este, mire cómo este trata a los hijos, mire. Al final, usted no va a dar cuentas por alguien más. Usted va a dar cuentas por su propia administración. Dice Pablo, cada uno dará cuenta a Dios de sí. El Señor de esta parábola no le pidió al de 5 que le dijera lo que pasó con el de 1. A cada uno lo llamó y le preguntó específicamente por lo que había hecho. Al final, nosotros no vamos a rendir cuentas por una gestión ajena, sino por la nuestra. Y ese reconocimiento de que un día vamos a rendir cuentas delante del Señor debería despertar en nosotros un sentido de mucha responsabilidad, debería despertar en nosotros temor de Dios también. A veces la gente vive como sin la conciencia de esto. Un día vamos a estar delante de Dios y Dios también nos va a pedir cuentas. Claro que sí. Nosotros vivimos en un tiempo donde las personas se preocupan por vivir intensamente, por disfrutar el presente sin pensar en las consecuencias, ignorando que un día todos estaremos delante de Dios rindiendo cuentas por nuestra propia vida. Esto tiene que llenarnos de temor de Dios, de un sentido de responsabilidad. Un día tendremos que estar delante de Dios y dar cuenta por lo que hemos recibido. Esto debería llevarnos a reflexionar más seriamente acerca de las decisiones que tomamos. Y en lugar de buscar únicamente gratificaciones momentáneas o satisfacer deseos instantáneos, momentáneos, deberíamos más bien pensar en el largo plazo y especialmente en la eternidad. Un día estaremos allí y así como este señor dijo al de 5, oiga, ¿qué hizo con los 5? Al de 2, ¿qué hizo con los 2? Al de 1, ¿qué hizo con el 1? Un día también, ¿usted qué hizo con su familia? Con los 2, los 3 hijos que tenía, con su matrimonio, con su trabajo, con sus recursos, con la salud que yo le presté, con los años que yo le presté, con el conocimiento que le di, los recursos, los bienes. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la administración? Un día nosotros rendiremos cuenta a Dios de todo esto. Comprender entonces la magnitud de lo que implica el tiempo y también la rendición de cuentas debe transformar la manera en que nosotros gestionamos los recursos que nos han sido confiados. El tiempo es un recurso limitado y precioso. Y ante esta realidad, pues necesitamos aprovechar al máximo cada momento y utilizar cada instante con la sabiduría de Dios. Pero también ese concepto de la rendición de cuentas le agrega un aspecto muy profundo
a este tema. Debemos pensar seriamente en la responsabilidad que tenemos frente a cada elección, frente a cada decisión, frente a cada talento que Dios nos ha entregado. Usted se puede imaginar estar allí delante del Señor cara a cara. Esto no tiene que llenarnos de miedo, por supuesto que no, de pánico. Solamente mantenernos enfocados en lo que tenemos que hacer. Y quiero que, pensando en esto, me acompañen a hacer una oración para finalizar este tiempo. Padre bueno, hoy te damos muchas gracias porque tu palabra nunca vuelve a ti vacía. Hoy te damos muchas gracias por estos espacios, porque tú también estás en medio de este tiempo, Señor, hablando a nuestro corazón, redarguyéndonos, enseñándonos y mostrándonos el camino que debemos andar. Hoy desde aquí yo bendigo la vida de cada persona que se conecta con nosotros a través de esta conexión. Y yo te pido, Dios, que les permita ser sabios, diligentes en la administración de su tiempo, de los años de vida que tú les has regalado y les vas a regalar. Que ellos puedan, Señor, desarrollar entendimiento en tu voluntad para que puedan aprovechar al máximo el tiempo que tienen por delante. Pero que asimismo les des una conciencia, Señor, y un sentido de responsabilidad, entendiendo que un día todos nosotros tendremos que rendirte cuentas a ti, Señor, de nuestra propia administración. Que ya no estemos juzgando la administración de otro, que ya no estemos juzgando cómo otro ha manejado sus recursos, porque al final nosotros no vamos, Señor, a rendir cuentas por una gestión ajena, sino por la nuestra, por la propia gestión. Hoy desde aquí bendigo los recursos, los talentos, las oportunidades que tú le has dado a estos tus hijos y te pido que ellos puedan aprovecharlas, Señor, y ver cómo tu bendición multiplica todo lo que ellos han recibido. Que tu bendición les enriquezca y no añada tristeza, como está escrito. A ti te alabamos y te agradecemos y nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, una vez más, un gran abrazo para todos y recuerden que esta semana estamos en nuestra jornada de consagración del mes de agosto. Vamos a iniciar el día jueves a esta misma hora, por este mismo medio, jueves y viernes de forma virtual, y estaremos finalizando el sábado en nuestra reunión familiar. Un gran abrazo para todos, para la gente de Río de Oro, de Ábrego, de San Pablo y por supuesto de aquí de Ocaña. El Señor les bendiga muchísimo. Chao, chao. Que estén muy bien. Con corazón de niño, anhelando tu presencia.